Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hoy tengo la fortuna de abrir la conversación con el narrador y ensayista mexicano Enrique Serna Rodríguez, quien este martes ha recibido el premio Javier Villaurrutia para escritores 2019 por esta novela llamada El vendedor del silencio, una novela que en este espacio no me he cansado también de recomendarle. Desde que tuve la fortuna de ponerle la voz al libro, tuve la fortuna de ser invitado por la editorial para grabar el audiolibro de Enrique Serna hace ya algunos meses, y desde el momento en que empecé a leerla, empecé a grabarla, pues ya le hablaba yo de este libro y ya le decía yo que pues no se lo podía perder y que seguramente iba a traer muy buenas cosas para su autor. Bueno, pues el premio Javier Villaurrutia es uno de estos reconocimientos que Enrique Serna está recibiendo por este trabajo. Este fallo pues fue otorgado de manera unánime, así lo hizo saber el jurado. Escritores como Marianne Toussaint, Felipe Garrido y Vicente Quiriarte son quienes integran este jurado. Y pues bueno, de acuerdo con este jurado, la novela está escrita con pasión y sabiduría, pues también señalan que esta obra es una importante aportación a la historia y la literatura contemporáneas de México. Así es que, pues bueno, es un placer enorme tener la fortuna de conversar el día de hoy con su autor, con Enrique Serna, a quien yo saludo con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás? Felicidades de verdad y bienvenido a este espacio. Qué gusto poder platicar contigo hoy. Muchas gracias, encantado de estar en tu programa. Enrique, cuéntame por favor qué significa este otro reconocimiento para ti, este premio Javier Villaurrutia por este trabajo de El vendedor del silencio. Bueno, pues es un estímulo muy importante, ¿no? Porque es un premio que tiene una larga tradición en la literatura mexicana. Lo han ganado autores que yo admiro mucho y pues es un motivo de orgullo para mí pertenecer ahora a esa lista. Uh-huh. Lo ha ganado gente como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Elena Garro, Juan José Arreola, entre otros. Vicente Leñero también ha ganado este premio. ¿Te imaginabas el impacto que iba a tener tu novela en la actualidad cuando estabas desarrollándola, Enrique? No me lo imaginaba porque como es un personaje que estaba muy olvidado, uh-huh, pues yo tenía el temor de que no le dijera nada a las nuevas generaciones. Y de hecho, cuando les dije a mis editores de qué se trataba esta novela, pues se quedaron un poco perplejos porque no sabían nada de Carlos de Negri, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, por fortuna, dentro del gremio periodístico sí lo recuerdan muy bien, porque es una figura legendaria de ese mundo. Y entonces los periodistas actuaron como cajas de resonancia para que el libro se difundiera. ¿Dónde y cuándo, cómo descubriste a Carlos de Negri, Enrique? Pues yo hace más de 25 años yo leí algunas anécdotas sobre su vida contadas por sus contemporáneos, particularmente Julia Scherer, Carlos Monsiváis, Manuel Mejido, y me di cuenta de que ya existía una leyenda bastante negra en torno de este personaje, ¿no? Y yo creo, como los románticos alemanes, que la materia prima de la literatura son las leyendas populares, y entonces pues, me propuse reconstruir la época en la que él vivió y tratar de hacer un retrato lo más compenetrado posible con su temperamento autodestructivo, ¿no? Uh-huh. Que creo que es lo que lo caracteriza, porque él, a pesar de haber sido un hombre muy poderoso en la prensa, tenía una tendencia a derrumbarse que finalmente la llevó al precipicio, ¿no? ¿Así lo definirías a Carlos de Negri como un hombre autodestructivo con poder? Sí, o sea, era un hombre que mataba lo que amaba, ¿no? Y desde ese punto no podía ejercer el poder con un control absoluto, como lo hacían, por ejemplo, Maximino Ávila Camacho o el magnate Jorge Pasquel, que era el zar del contrabando en tiempos de Miguel Alemán. Yo creo que esos eran sus modelos de comportamiento, pero no los pudo seguir al pie de la letra porque esos personajes eran abstemios, mientras que de Negri tenía el talón de Aquiles del alcoholismo. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Tiene grandes aciertos tu novela, muchos de hecho, pero ¿qué es lo que más te llamó la atención
cuando decidiste embarcarte en la descripción de la historia de este personaje, Enrique. El personaje en sí, esto que estás describiendo, su manera de ver la vida, de utilizar el poder, esta forma autodestructiva que tenía de matar lo que amaba, o a través de este personaje plantear la relación que había en aquellos entonces con la prensa y el poder mismo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para escribir la novela? Pues ambas cosas, ¿no? A mí una cosa que me sorprendía mucho es que De Negri haya sido una celebridad tan admirada, a pesar de que se conocían sus escándalos en público, la gente sabía que era un periodista que recibía sobornos y que en su columna dominical, Fichero Político, cobraba tanto los elogios como los ataques, ¿no? Pero sin embargo lo admiraban. Creo que en la época de Carlos De Negri, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado a 1970, cuando lo mató su mujer, él había una aceptación social de la corrupción en México, ¿no? O sea, sabían todo sobre él, pero era el que se había logrado imponer, ¿no? Digamos, era el chingón. Y ese culto a los chingones es lo que me parece que fue un cáncer, y sigue siendo un cáncer de la vida pública de México, porque lo acabamos de ver el sexenio pasado con Peña Nieto, ¿no? Cómo logró cierto arrastre popular, un personaje que se fue imponiendo a la opinión pública por sus apariciones en televisión, y pues algunas personas lo admiraban por eso, porque se había logrado imponer, ¿no? Sin preguntarse por qué medios lo logró, ¿no? Entonces, ese retrato de la sociedad mexicana de la época, y particularmente de la élite de la época, era lo que más me interesaba hacer, porque De Negri fue también un muy famoso columnista de sociales. De hecho, él renovó el género de las columnas de sociales, haciéndolas más frívolas, más divertidas, ¿no? Porque antes tendían a ser un poco solemnes o cursis. Oye, en ese sentido, ¿cómo ves la relación de la prensa con el poder en estos tiempos, ahora? Pues muy diferente, porque por fortuna, ya desde los últimos años de la vida de Carlos De Negri, empezaron a surgir espacios de libertad de expresión. Hubo periodistas heroicos que dieron esas batallas, ¿no? Como por ejemplo Jorge Piñó Sandoval, que fundó la revista Presente en tiempos de Miguel Alemán. Y que aparece en tu novela también. Julio Scherer, que primero llegó a la dirección de Proceso y luego a la dirección de Excelsior y luego fundó la revista Proceso, ¿no? Que lograron ir venciendo a esa censura férrea que existía en el antiguo régimen político, ¿no? Y pues gracias a eso creo que también contribuyeron enormemente a democratizar al país, y ya a partir de 1997, que fue cuando el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados, pues empezamos a gozar de una libertad de expresión bastante amplia, incluso en radio y televisión, ¿no? Regresando a tu novela, El vendedor del silencio, Enrique, ¿cuándo decidías utilizar la ficción? ¿Qué tanto la utilizaste? ¿La utilizaste como un recurso para llevar tu novela hacia donde tú querías, o la propia novela te llevaba hacia donde ella quería, y ahí es cuando tenías que utilizar el recurso de la ficción y dejar un poco el hecho de convertir tu libro prácticamente en una biografía del personaje? La utilicé sobre todo para explorar la vida íntima del personaje, sus relaciones amorosas, porque de eso se sabe muy poco. Yo no logré obtener muchos testimonios sobre ese asunto, ¿no? A pesar de que sí sé con qué mujeres se casó, los escándalos que protagonizó, porque fueron en público y tuvieron muchos testigos, ¿no? Entonces, esa fue mi labor, y tratar de articular la vida íntima con la vida pública del personaje, porque yo creo que hay una clara correspondencia entre el machismo patológico de De Negri y la prepotencia con la que él ejercía el periodismo, sabiendo que era el vocero extraoficial de la presidencia. Oye, ¿hubo un momento en que te retó la novela como tal? O sea, ¿hubo un momento dentro de este desarrollo en el cual dijiste, híjole, ¿y ahora hacia dónde? ¿O siempre tuviste claro cómo caminar con la novela? No, tuve un atorón bastante fuerte como a la mitad de la novela. Sí. Y llegué a estar muy angustiado porque temí que el trabajo invertido a lo mejor iba a desperdiciarse, ¿no? Y que en lugar de tener un hijo iba a abortar, pero afortunadamente salí de ese bache y logré resolver algunos problemas estructurales que tenía de la novela y salí adelante. Oye, huele a serie, ¿eh?
Pues hay una oferta, pero es probable que se produzca, eso espero. No, sí, por supuesto, huele a serie. Cuando yo estaba leyéndola, me daba esa impresión, y siempre que sucede lo que está sucediendo con tu novela de reconocimientos y sobre todo este asunto de que todo mundo hable de ella, ¿no? Yo ahí es cuando mido el éxito de un libro, por ejemplo, cuando alguien te la recomienda o cuando hablas del libro y te dicen, ya lo leí, ¿no? Ahí es cuando ves que algo está sucediendo con esa historia y el personaje es extraordinario, Enrique, para retratar también muchas cosas del presente, ¿no? De la actualidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí me parece que es un personaje con una complicidad, una complicidad, una profundidad y una complejidad enorme, ¿no? Sí. Y con grandes claroscuros, y eso lo hacía muy atractivo desde el punto de vista novelesco, porque yo creo que la investigación de la maldad, de cómo se va dando un proceso de envilecimiento de una persona, que en este caso en su juventud tenía hasta ideales de justicia social, ¿no? Pero luego paulatinamente va entrando a la corrupción y luego al dinero grande, y llega a convertirse en un canalla, ¿no? Pues me interesaba ir viendo qué era lo que producía ese proceso, ¿no? En el alma de ese personaje. Enrique, ¿de qué depende que se convierta ya en serie? ¿Estás en pláticas? Sí, estoy en pláticas. Yo ya le vendí una opción de compra de los derechos a un productor que está interesado en hacerla. Espero que se pueda. Me encantaría sobre todo que se hiciera una buena reconstrucción de época por ejemplo, de lo que era la vida nocturna de México en los años 40 o 50, que pues yo me imagino que era maravillosa, ¿no? Sí, eso me imagino que también fue un reto para ti, ¿no? Plantear a través de tu novela esa época que no viviste. Un reto, pero muy placentero, Sí. Porque yo tengo nostalgia de lo que no me tocó vivir, y en este caso me encantaba imaginar cómo era la Ciudad de México en ese tiempo, a qué lugares iban, los restaurantes, los cabarets, los hoteles, todo Sí. eso, ¿no? Oye, hablando de la serie de nueva cuenta, Enrique, ¿participarías tú dentro de su desarrollo, dentro de la escritura del guión, o simplemente cediste los derechos y se acabó, no vas a tener ninguna injerencia en el desarrollo de la serie? Pues eso no lo sé todavía, porque falta ver si se llega a concretar, ¿no? Y si me invitan a colaborar, no lo sé. A veces los productores quieren llamar a sus propios equipos de guionistas y sienten que el novelista, el autor, puede interferir con ese trabajo, porque a veces los autores no queremos que nos quiten una sola coma, ¿no? Así es. Y somos un poco latosos. Oye, pero también lo puedes poner como condición, porque estás en tu derecho, ¿no? Al fin y al cabo es tu obra, ¿no? Muchos escritores dicen, sí te la doy siempre y cuando me dejes conservar algunas comas y algunos puntos, ¿no? Pues no lo haría, porque para mí me parece que a veces los guionistas pueden hacer una mejor adaptación que el propio autor, ¿no? Y además el estar yo otra vez volverme a meter dentro de esta historia y tener que hacer escenas adicionales, etcétera, ya me parecería quizás un poco pesado, ¿no? ¿Hay algún actor que te gustaría que interpretara a Carlos de Negri? ¿Tienes a alguien? ¿Imaginabas a alguien al momento de escribir? Pues no tenía nadie en mente, porque ni siquiera soñaba con que se iba a poder hacer una serie. Veías al propio de Negri, me imagino, como tal, ¿no? Sí, claro, lo veía porque pues tenía ya fotos de él, ¿no? De distintas épocas, y lo tenía muy en mente. Sensacional. ¿En qué estás trabajando, Enrique, en este momento? Creo que estás escribiendo cuento, ¿no? Sí, mi idea es publicar un libro de cuentos y estoy madurando las ideas, porque es un proceso lento el de los libros de cuentos, ¿no? Sí, me imagino. Pues será un placer volverte a leer y te felicito, querido Enrique, por este estupendo trabajo. Para mí fue un privilegio poderlo leer como audiolibro. La vez poderlo presentar con mi voz como audiolibro fue una suerte de esas que agradezco muchísimo. Lo disfruté inmensamente, Enrique. Pues te agradezco mucho que hayas hecho esa grabación. Te mando un abrazo, Enrique, y gracias por la conversación y felicidades por este merecido reconocimiento. Hasta luego, gracias. Gracias. Es el escritor Enrique Serna hablándonos del Vendedor del Silencio. Bueno, pues ahí está. Ya hay la posibilidad de que se convierta en una serie. Auguro que sería sumamente exitosa, ¿eh? Vaya que le iría bien a esta serie. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.